Si tomamos ahora nuestro ejercicio, agarramos la pizarra y resolvemos este ejercicio. Vamos a hacer lugar acá. Yo lo hice de vuelta y me dio otro resultado distinto. Bueno, Lo hice ahí, dos veces y me dio resultado ahí distinto. ya hay un problema. Eso sí es Estamos un igual, problema. ya, Sergio, quédate tranquilo. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo estaba verificando y no, uno, pues. Lo, o sea, si, lo que yo busco que ustedes no se acuerden de memoria, la fórmula, sí, la fórmula está para que tiene buena memoria, se acuerde directamente, pero siempre se puede resolver directamente sabiendo lo básico de Kirchhoff, lo intuitivo de Kirchhoff y demás. Nosotros Claro. tenemos en este punto, tenemos que, resolviendo esta malla, tenemos que la tensión, ¿sí? Que B es igual a la corriente que circula a través de la malla por las resistencias. En este caso tenemos I por RA más I por RM. Bien, hasta ahí vamos todo bien. Lo único que hice es calcular los potenciales, la caída de potencial en la resistencia. Si esto es B de RM y esto es B de A. Vamos a sacarle el RM porque si no se va a confundir. Esto es la tensión en la resistencia multiplicada, caída de tensión en la resistencia multiplicadora, y esto es la tensión en el amperímetro. ¿Sí? Esto es, en este punto es BDA y esto es BDM. Bien, como los datos que tenemos son la tensión de entrada, que son 100 volt, que es el valor que está acá. Sabemos que esto a fondo de escala con 8 mA hace fondo de escala. Entonces la corriente es 8 mA, que es igual a 0,008 amper por la resistencia del amperímetro, la cual es 10 ohm. Bien, sabemos la corriente que circula a través de nuestra resistencia multiplicadora, la cual es la misma, que es 0,08 amper. ¿Sí? Como el circuito es un circuito serie, por eso estuvimos viendo divisores de tensión y demás, la corriente es la misma. Lo que no sabemos es el valor de la resistencia M, que es la incógnita. Si agarramos y tocamos factor común, en realidad, para hacerlo mucho más fácil, multipliquemos directamente los valores y así nos quedan los valores que tienen que ser. Si multiplico 0,08 amper por 10 ohm, eso me da un valor de 0,08, si no me equivoco, porque sencillamente lo que hago es sacar un 0 en los dos lados. ¿Sí? Este 0 es como que corro toda la coma corro este valor hacia la izquierda. Entonces me queda 0,08 amper por ohm es volt. Bien, y de este lado me queda 0,008 amper por RM. Ahora, yo tengo paso restando 100 volt menos 0,08. Fíjense que el valor que cae sobre el amperímetro es insignificante en comparación a lo que está en este lugar. Así que uno con una aproximación sencillamente podría despreciarlo en este caso. Decir, bueno, estos son 0,08 volt, lo saco y ya está. Pero para hacer el ejercicio y que no queden duras, vamos a dejarlo en ese valor. Esto nos da 100 menos 0,08 volt es 99,92 volt. Bien, 0,008 amper por RM. Ahora, si pasamos dividiendo el valor de corriente para el otro lado, nos queda, yo de vuelta para que quede siempre RM de este lado, del lado izquierdo nos queda 99,92 volt dividido 0,008 amper. Esto es igual a 0,008, perdón, me dio cualquier cosa la calculadora. 99,92 dividido 0,008 nos da un valor de 12.490 ohm, que es equivalente a decir lo mismo que 12,4
49 kilo ohms, ¿sí? Ese es el valor que tiene mi resistencia multiplicadora. Si yo calculo cuánto es la potencia y cuánto es la caída de tensión que tengo en mi resistencia, la misma es de 0,008 por 12.490. Acá hay una caída de tensión de 99,92, que es esto que está acá. Y la potencia que se está disipando en esta resistencia es de igual a 0,79 watts. ¿Cómo se calcula esto? Multiplico directamente la corriente por la tensión. Como son corrientes de continua o valores eficaces, en este caso vamos a ver que no es continua, sino que estamos hablando de valores eficaces. Con una resistencia que disipe 0,79 watts, estoy sobrado. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bueno, ahora Claro, viene... vuelvo a hacer y te cuesta. Sí, es práctica. O sea, hay que practicar. Lo que viene ahora es un tanto bastante más aburrido que esto, si es que es posible que esto sea más aburrido que esto. eh, y tiene que ver con algunas denominaciones que nos van a servir para categorizar lo que son los instrumentos de medición. Como estuvimos hablando hace un momento, todo está normalizado, nadie inventa nada hoy por hoy. Y cuando uno va a comprar un amperímetro, un voltímetro, un tablero, tiene que tener ciertas consideraciones y conocer ciertos valores de lo que quiere tratar y qué es lo que quiere medir. Bien, si yo quiero medir, por ejemplo, tensiones de 100 volt, no voy a ir a comprar un voltímetro que tiene a fondo de escala de 50 volt. Eso es más que claro. Pero está bueno conocer ciertas denominaciones para tener en cuenta de lo que estamos hablando y cómo caracterizamos estos instrumentos. Bien, el primer término que quiero que ustedes conozcan es el término que se llama deflexión. La deflexión es la cantidad de divisiones que está ahí en la escala. Bien, de otra manera de decirlo, es la cantidad de divisiones que esta aguja recorre en una zona determinada de la escala. Si ustedes se fijan, este instrumento, que es un voltímetro, mide de 0 a 500 volt. Bien, pero la escala simplemente es legible, o sea, se puede leer nada más entre los 100 y los 500. Para este voltímetro, puntualmente, para este voltímetro puntualmente, la cantidad de divisiones que tiene esta escala son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son de 40 divisiones. Bien, si ustedes cuentan cada una de estas divisiones, acá, la deflexión máxima es de 40. Una cosa que les quiero aclarar, ¿sí? Si van a leer de otro lugar este tipo de denominaciones, tengan mucho cuidado, porque en algún momento de la historia de lo que son instrumentos y mediciones, empezaron a mezclar conceptos. Tomaron ciertas palabras del inglés y las pusieron en el castellano, y las denominaciones son cualquier cosa. Yo, para armar este apunte, estuve 4 días para encontrar bien a qué se refería cada cosa, de tan mezclado que está en los libros. De hecho, no estas denominaciones las saqué de libros que bajé, que, por ejemplo, en lo que es la página de la materia, tienen los links en el programa, ¿sí? Y hay que tener cierto cuidado, porque en esos libros no está del todo claro a qué se refiere, y si uno trata de calcular lo que les está diciendo, no tiene sentido. Así que léanlo con pie de plomo, eso por las dudas. Refiéranse al apunte que lo, no es lo mejor que existe, pero las definiciones están bastante más acorde a lo que estamos viendo, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la deflexión. También la deflexión, como habíamos visto, es lo que se mueve la aguja, ¿sí? En la escala como se mueve la aguja.
La otra denominación que es muy importante es el campo nominal de referencia. ¿Qué quiere decir el campo nominal de referencia? Es el lugar en donde el fabricante construyó, armó el equipo para que funcionara. Bien, ¿qué quiere decir? En otras palabras, es a lo que se considera la exactitud del instrumento. Ahora vamos a ver más adelante a qué me refiero con exactitud. En ese rango de referencia, en ese campo, perdón, en ese campo nominal de referencia, el equipo produce un error de clase específico, que ahora vamos a ver lo que es el error de clase, y no se desvía más de ese error. O sea, en este punto, en este rango que está acá, entre los 45, en este caso para este watímetro, el rango de referencia se marca, se indica, si es que lo tiene, se marca con dos valores, ¿sí? Y una línea en la parte inferior, una línea negra. Bien, lo que me está diciendo esos dos valores, 40 y 60 Hz, es que en este caso 40 y 60 Hz, es que este equipo comete un error de clase y se mantiene en ese error, siempre comete un error. Ustedes tienen que saber lo siguiente: un equipo de que mide una magnitud siempre comete un error. Bien, ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con las características constructivas, pero más que nada con otras cuestiones que uno realmente nunca puede saber cuándo es, qué es realmente cuánto es exacta la magnitud que está midiendo. O sea, nunca puede saber cuál es el valor real. Eh, entonces, en este campo de referencia, yo estoy seguro que el error que cometo es el de la clase. Si me voy de la frecuencia, por ejemplo, me voy por arriba de los 60 Hz y por debajo de los 45 Hz, lo que estoy cometiendo es un error que puede llegar a ser 2 veces la clase. Ahora cuando veamos clase, van a entender a qué se refiere eso. Eh, entonces, cuando ustedes vean estos valores, lo que sí tienen que tener en cuenta, que ustedes van a poder utilizar el equipo para señales que por ahí tengan más frecuencia que lo habitual, ¿sí? Arriba de 60, raro, pero puede suceder, pero que van a estar cometiendo un error en la medición. Bien, ¿se entendió más o menos? Ahora vamos a ver lo que es clase, ¿sí? Pero hay que ver unas ciertas cositas antes. Otra denominación que es muy importante es lo que sería el campo de indicación y el campo de medida. Bien, ¿a qué se refiere esto? Uno en un instrumento, como el que vimos recién, tenemos un campo de indicación. En este caso, el campo de indicación del voltímetro es de 0 a 500, pero yo únicamente puedo medir entre los 100 y los 500 volt para este instrumento. Bien, eso se conoce como campo de medida. En el caso de este dibujo, si ustedes se fijarán, tengo un campo de indicación que va de 0 a 800, pero el campo de medida puntualmente va únicamente de 100 a 800, no dice qué unidades, supongo que será volts. Lo que tiene también que saber es, quiero adelantarme un poquito porque creo que me salté unas cosas en este apunte que no puse. Bien, esperen que estoy teniendo acá una cuestión que me salté unos valores. Denme un segundo que abro el apunte, así lo corregimos. Bien, cometí un error, me parece que grabé una, una versión de la filmina que no era y quedó. Bien, estamos con campo de referencia, vamos a ser un poquito más ordenados. Tenemos lo que es otra definición, denominación que es importante conocer, lo que se conoce como alcance o spam. ¿Sí? Se define este valor como la diferencia entre los valores máximos y mínimos que uno puede medir, ¿de acuerdo? Pero que están dentro del campo de medida. A eso se refiere el alcance. En algunas otras bibliografías van a ver que el alcance se refiere a todo, que es de 0 a, por ejemplo, en el voltímetro que vimos recién, es de 0 a 500, y eso conlleva un error que tiene que ver con el factor de mérito. Ahora vamos a explicar. Una cuestión esto de que tampoco está en la filmina, es una cuestión que tiene que ver mucho con unos errores que se cometen, la diferencia entre exactitud y precisión. Esto está... Quiero que se vea bien el dibujo. No.
No está en el dibujo. Bien, fácil. Vamos a usar el dibujo que está acá, está acá. Bien, nosotros tenemos, como el recién le decía, nosotros tenemos un cierto valor que queremos medir, una magnitud que queremos medir, la cual se denomina como valor real. Bien, ese valor real nosotros nunca vamos a saber cuál es. Lo que sí podemos pedirle a nuestro equipo que sea lo más exacto posible. ¿Qué quiere decir que sea exacto? Que en un rango de medición, ¿sí? En un cierto intervalo, yo me acerco a ese valor real. No es el que estoy midiendo, pero mi medición se parece a ese valor. Un instrumento exacto es un instrumento que cada vez que yo mido cae en cerca de esos valores. Para este caso tenemos un instrumento, si ustedes se hacen 5 mediciones, claramente esto está midiendo con un valor patrón. Siempre una medición que se habla de exactitud y de presión se miden con un patrón, de algo que se sabe específicamente cuál es su valor. Pero bueno, me va a decir, pero si yo nunca, ¿cómo mide el valor del patrón si yo nunca sé? Bueno, hay instrumentos que tienen diferentes clases que son más exactos que otros instrumentos y por lo general esos instrumentos más exactos se utilizan para calibrar los equipos que son menos exactos. Es un curro de laboratorio increíble. ¿Sí? Tener un laboratorio de calibraciones es un muy buen negocio, pero no es a lo que, a lo que venimos con lo que es la materia. En el primer caso, ustedes tienen el valor de real que viene de un patrón, ¿sí? El cual me está mostrando que yo las mediciones que hago son cercanas a ese valor. Lo que está pasando es que, por ejemplo, yo mido dos valores iguales, uno muy cerca del real y de golpe mido por debajo. Eso me está diciendo que mi instrumento es exacto, se acerca al valor real, pero no es preciso. Se comete un error. Bien. Otra cuestión que puede pasar con un instrumento es que sea muy preciso. Yo mido un patrón y siempre repito el mismo valor, ¿sí? Lo que puede pasar es que mide siempre el mismo valor, pero esté recontra re alejado del real. En este caso, en el cual se ve así, mi instrumento es preciso, pero no es exacto. Y después hay una combinación de las dos, en el cual yo empiezo a medir, tengo el patrón de referencia, un patrón de referencia se refiere, por ejemplo, si yo quiero medir una tensión, tengo una batería, que tengo una celda de carga, las celdas, y sé exactamente cuánto es la tensión de esas celdas, porque tengo un hidrómetro, porque tengo un refractómetro, etc. En este caso, ¿sí? En el cual yo tengo mis valores, yo tomo la medición y se acerca mucho al patrón, tengo un equipo es exacto y preciso. Bien, ahora yo les hago una consulta. ¿Qué es mejor, tener un equipo que es exacto o un equipo que es preciso? ¿Se les ocurre? Para mí tiene que ser preciso. Preciso. Es correcto, ¿sí? Es siempre mejor tener un equipo que es preciso que un equipo que es exacto. ¿Por qué? Porque la precisión se le dan las características constructivas que tiene en su interior el equipo. Si mi equipo no es exacto, lo mando a calibrar, que lo corrija, y cuando tengo ciertos valores, ¿sí? Sé que tengo que correr un cierto valor para tener el valor exacto que es el real. Bien, eso es algo importante. Bien, ahora sí, esto no sé qué pasó con la presentación, lo debo haber grabado, lo debo haber saltado y me debo haber olvidado de guardarlo y seguí como si nada. Tenemos lo que son lo que es el campo de indicación y el campo de medida. Y el campo de indicación, como dijimos, es lo que me indica que mide entre 0 y 800, pero el campo de medida son los valores que realmente puedo medir. Si ustedes se fijan, en este caso, fíjense que acá en este punto, entre acá y acá, no hay divisiones. O sea que entre 0 y 100 vol, no tengo forma de medir absolutamente nada. Bien. Una cuestión, sí, que eso tiene que ver, acá es donde empecé a tener problemas cuando armaba el apunte con lo que es
lo que son las constantes de escalas y demás, que me daba cualquier valor. Se define como constante de lectura o constante de escala a la división entre el rango de medida, bien, y la deflexión máxima. ¿Qué quiere decir esto? Vimos anteriormente que el rango de medida era los valores que yo podía medir, el campo de medida. Bien, los valores que yo podía medir, los valores que yo realmente podía medir. Y habíamos visto que la deflexión máxima tenía que ver con la cantidad máxima de deflexiones que yo tenía en la escala. Bien, esa constante de escala me dice cuánto es una forma de hablar de lo que es la sensibilidad del instrumento. En realidad, perdón, mal dicho, no es la sensibilidad, es el valor mínimo que yo puedo observar en mi escala. Para este caso, ¿sí? En el caso anterior, yo Tiene que ser tenía... mayor de 2, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, según la cantidad de divisiones que tenga la escala es lo que me va a poder mostrar. Tiene que ver también, tiene que ser mayor que 2, ¿qué? Es la pregunta. Que 2 amperes, digamos, la medición ahí, que vos estás en la escala que tenés. Si yo mido menos de 2 amperes, Bueno, no sé la medición exacta, porque no tiene... bueno, en este caso hay unas ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta que tienen que ver con el problema de paralaje que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el poder divisor del ojo, cuánto yo puedo ver de lo que se mueve la escala y demás. En este caso, puntualmente en este amperímetro, si ustedes se fijan, nuestro rango de medida es de 2 a 10. Bien, y si se fijan, las deflexiones máximas que tenemos en todos los puntos son 40. Entonces, si hacemos 10 menos 2, lo que tenemos, el rango de medida es de 10 a 2, 10 menos 2, nos da 8, dividido las 40 divisiones, el valor mínimo que podemos ver en esa escala es de 0,2 amperes. Bien, ¿cómo me doy cuenta si es cierto o no? Fácil. Agarramos y nos vamos fijando. Yo tengo acá de 0, de 2, a este punto 0,2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 amperes. Acá tengo el 3 amperes. Tengo 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4 amperes. Si yo hice bien este constante de lectura, los valores van a caer justamente en donde tiene que ser. Si ustedes se fijan en otras bibliografías, te toman la constante de medida como el alcance, que es el valor máximo por el valor mínimo. El valor máximo acá es 10 y acá es 0. 10 menos 0 es 10 amperes. Dividida estas 40 divisiones y esto que no sé cuánto es, el valor que voy a tener es de 10 dividido 40, 0,25. Y si se habrán fijado, si yo sumo acá 0,25 más 0,25, acá ya tengo 50. ¿Sí? Acá tendría, en esta línea acá tendría los 3 amperes ya. Así que ese cálculo está mal. Es una buena forma de verificar que yo estoy calculando bien esta constante. Por lo general algunos la conocen como sensibilidad, pero no está del todo bien porque tiene que ver con la escala. La sensibilidad tiene que ver con la mínima perturbación que el instrumento puede medir y sencillamente no quiere decir que lo que yo estoy viendo en la escala tiene que ver con lo que es la sensibilidad del equipo. Por ahí el equipo es mucho más sensible, pero yo no puedo ver esa diferencia porque mi ojo no le da no tiene la potencia, no puede no hacer tanto zoom como para poder ver esa variación. Entonces hay que tener cierto cuidado con él. Tómenlo como se llama constante de lectura o constante de escala. Eso no le van a errar seguro. Entonces, para poder hacer lo siguiente, lo que voy a pedir a ustedes es, en este caso, yo acá tenía un ejercicio, de mal en peor esta presentación, me parece que borré. Tenemos el apunte acá, si se fijan acá tenemos este voltímetro. Si yo le pregunto, ¿cuánto es el CE de ese voltímetro? ¿Ustedes qué me dicen? Espere que les hago la captura, lo pegamos en el pizarrón y pegamos la fórmula. Así les queda... Sí, este es el rango de medida. Recuerden que es los valores máximos y mínimos, que el rango del campo de medida sobre la deflexión máxima. ¿Cuánto es
la constante de escala de este voltímetro. Puede ser 16,6 más o menos. Si ustedes se fijan ahí en el... No, es menos. Es menos, si no me equivoco. Ahora lo hacemos de cálculo. Acá en el apunte, si yo no me equivoqué, lo que le puse es de 10 volt sobre división. ¿Por qué es 10 volt sobre división? Se hace sencillamente es lo siguiente. El rango de medida que tenemos, el campo de medida es de 500 hasta 100. Bien, entonces ya hacemos... oh, perdón, ¿eh? Si hacemos... Esperen que vamos a copiarlo a la pizarra, así no... Acá. Tenemos nuestro voltímetro. ¿Sí? El rango de medida está desde 100 a 500. O sea, todo esto que tenemos en este punto de acá es el rango de medida. Qué fea letra, che. El rango de medida es esto. No, tenés razón, es 10. Sí, se dan cuenta todos por qué es. Entonces ya hacemos rango de medida es 500. El rango de medida se da con 500 menos 100 volt. Recuerden, por favor, Claro. siempre de mantener las unidades, porque si no ahí va a ser un desbarajuste. Y si se fijan en la escala, acá tenemos 40 divisiones. Máximo. La deflexión máxima es de 40 divisiones. Si ustedes hacen 500 menos 100, lo que vamos a tener 10. son 400 volt dividido 40 divisiones. Nos queda 40 dividido 4 son 10 volt por división. Entonces, si me acerco al voltímetro y empiezo a contar las divisiones que tengo acá, acá tengo, si son 10 volt por división, acá tengo de acá a acá, de 100, 110, 120, 130, 140, 150 en este punto, 160, 170, 180, 190, 200. Si seguimos hasta el fondo de escala, tenemos los 500 volt. Lo que pasó seguramente que hicieron este cálculo, 500 menos 0 dividido 40, 500 divisiones volt, sí, les estoy diciendo que no se olviden y no lo escribo. 500 dividido 40 divisiones son 12,5 volt por división, lo cual, cualquiera, volt por división, lo cual está mal. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Eso es Sí, importante. sí. Sobre todo Sí, si, ahora Sí. si tienen que estar midiendo ahí sí a ojo, no se va a entender. No van a saber qué valor están midiendo. Continuando con esto, vamos a hablar puntualmente de lo que se refiere a lo que es sensibilidad, y es por lo cual yo no quería llamar a lo que es el factor, el coeficiente de escala sensibilidad, que muchas veces utilizan ese nombre para referirse a esto, y es incorrecto. La sensibilidad tiene que ver con la mínima magnitud que puede reaccionar mi equipo, mi instrumento.
O sea, si yo tengo un eje cartesiano en el cual tengo la deflexión y tengo la corriente que está entrando, la sensibilidad es la mínima variación de corriente que hace que haya un cambio en la deflexión, en lo que me está indicando mi instrumento. Esto está muy relacionado directamente a la ley de respuestas que vimos anteriormente. Si recuerdan, si recuerdan, es bastante medio difícil que se acuerden cómo era la relación, pero lo que les está diciendo básicamente es que, por ejemplo, esta es una respuesta de un amperi, por ejemplo, de un instrumento de imán permanente y de bobina móvil que es lineal, ¿sí? ¿Por qué digo que es eso? Si se fijan, si ustedes recuerdan lo que aprendieron en matemática, esto es una recta. Bien, la ecuación de una recta está dada por esta forma, que la única diferencia es que yo llamé a X a Y alfa y ahí y X lo llamé Y. Es la misma forma, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan cómo es la ecuación de una recta que pasa por el origen? Y es igual a por X. Bien, lo único que hice fue reemplazar X por Y por la deflexión y alfa es una constante. Esa constante acá es la sensibilidad. Bien, está dada por ese valor. Lo que me está mostrando esta recta que cuánto es el cambio mínimo que yo necesito, cuánto es la variación de corriente que yo necesito para que haya una variación en la indicación de mi equipo. Si ustedes se fijan, ¿sí? La K en este caso es la constante de proporcionalidad, lo que se llama constante de proporcionalidad, y yo puedo decir que la sensibilidad de mi equipo, ¿sí? La sensibilidad de lo que es el cambio mínimo que puede detectar está dado por S sobre delta A sobre delta I. Que básicamente, perdón, para no mezclar las letras, si yo hago pequeños incrementos, esto sería acá. Bien, vamos a borrar y vamos a... porque en el apunte está como acá. Vamos a borrarlo y vamos a poner en este punto, así tiene sentido. Vamos a ponerle S y acá vamos a ponerle S. Bien, esta es la sensibilidad de mi equipo. Bien, como es lineal, al variar un cierto delta I, yo varío una cierta indicación de la aguja. Cuanto más chiquito es este factor S, más sensible es mi equipo. En este caso, mi equipo, mi hierro móvil, mi IPBM. Otros tipos de equipos, como los de hierro móvil, tienen otra forma de sensibilidad, la cual es bien dada, por ejemplo, en gráficos como el que está en este punto. ¿Sí? Esto es de un IPBM y esto es de un hierro móvil. Fíjense, recuerdan que hablamos que la deflexión del hierro móvil era una constante, que vamos a llamar K, y que dependía del cuadrado de la corriente. El cuadrado de la corriente, si ustedes hacen directamente una ecuación como esta, esto es una ecuación cuadrática que pasa por el origen. Bien, fíjense la forma que tiene. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática eso. La sensibilidad en este tipo de equipos no viene dada por la forma de la curva, sino que viene dada por la derivada. Si yo no quiero indagar mucho, ¿vieron lo que es una derivada? ¿Tienen una noción? ¿Les explicaron algo? No lo alcancemos a ver a Matemática eso, no. Nicolás. No vimos Bien, derivadas. No. para que se entienda esto que les estoy explicando. Supónganse, rápidamente vamos a hacer un ejemplo, así se entiende a lo que me refiero con derivada. Es algo muy intuitivo que si se lo explico rápidamente van a entender lo que es. Supónganse que tienen un móvil, un auto. Espero, qué bien que estoy con los dibujos. ¿Sí? El cual tiene en el tiempo, ¿sí? Se va moviendo a lo largo de una trayectoria X. De la siguiente manera. ¿Sí? Supónganse que se va moviendo así. Va subiendo y bajando. Para para no confundirlo, sí, ponemos esto ahí, así queda más. Eso es una función de y con respecto al tiempo. ¿Cuál es? No importa. Lo que yo sé es que
Con esta ecuación, con este punto, yo sé, si me preguntan, me dan un tiempo, yo sé exactamente qué posición está mi móvil. Si me preguntan para el tiempo, si yo ponemos acá es el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 1 y el tiempo 0, si yo me pregunto en I de t igual a 1, ¿dónde está mi móvil? Estaba en este punto y así en cualquier punto que ustedes quieran. La derivada, ¿sí?, es el cambio, el factor de cambio que tiene en cada punto ese móvil. ¿Quiere decir el factor de cambio? ¿Qué tan rápido va variando? ¿Sí? ¿Qué tan rápido avanzó en ese punto? De un punto al otro en realidad. Si yo agarro ahora y digo, entre este punto y este punto, ¿sí?, vamos a suponer que este punto que está acá es 1,8 y este punto que está acá es 2. Yo quiero saber qué tan rápido fue de este punto a este punto. Bien, ¿qué hago? Hago una recta que une estos dos puntos que están acá y saco la ecuación de esa recta. Bien, esa recta, si no recuerdan, está dada, la pendiente de esta recta está dada por, vamos a llamarla B, delta B, está dado por el punto este, vamos a llamar I2, E, I1. Mejor vamos a llamarlos de otra, vamos a llamarlos así. Vamos a llamarlo A y B. A tiene coordenadas I, una cierta coordenada I de A, y B tiene una cierta coordenada I de B. Si yo quiero saber cuánto es esta variación, básicamente lo que tengo que hacer es I de B menos I de A sobre este tiempo, que es el T de A, que es 2, menos 1,8. Bien. En otras palabras, lo que estoy calculando es qué tan rápido varió de un punto al otro. Estoy calculando la velocidad del móvil en la recta, en este punto. Supónganse que yo este intervalo, estos intervalos que son puntualmente delta I y delta T, los voy haciendo cada vez más chiquitos. Lo más chiquito que pueda hasta que me acerco a 0. O sea que la diferencia entre delta T y delta I es 0. ¿Bien? Eso se conoce como una derivada. Yo estoy derivando la componente Y del circuito de mi móvil con respecto al tiempo. Esto, variación de tiempo, de posición con respecto al tiempo, es velocidad. Entonces, con la derivada, si estoy hablando de un móvil, estaría midiendo en cada punto, ¿sí?, la velocidad Nico, instantánea. Sí, disculpame, nos queda menos de un minuto, ¿nos volvemos sí. a conectar? No, ya terminamos con esto. Quiero, Ok. así ya terminamos. Eso es lo que está, nosotros ahora en la clase que viene retomamos con esto, con la idea para que se entienda qué es esto de la derivada acá en este punto. Bien. Les adelanto que lo que le está marcando acá, la sensibilidad está dada por la derivada en cada punto de esta curva.